Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos reunimos para conversar sobre lo que le pasa a nuestra sociedad, a nuestra humanidad, a la región en que vivimos y, por supuesto, a nuestro país y a nuestras vidas dentro de él, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver, directa o indirectamente, como se quiera, con lo que está viviendo el país en este momento, que son las elecciones presidenciales. Pero más que un análisis político de ella, lo que vamos a hacer, por la calidad de nuestra invitada, es conversar sobre qué pasa en nuestra sociedad. Y en ese sentido, pensar qué significado pueden tener estas elecciones. Eso lo veremos de alguna manera al final. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad a partir de la siguiente afirmación elemental, que es la base de las investigaciones que nuestra invitada ha hecho? Por un lado, se trata que la sociedad chilena en los últimos 50 años, 40 años, 30 años, si se quiere, ha cambiado significativamente. Y que han cambiado también, por su parte, los individuos, la gente, dependiendo también de su estrato social, de su edad, etc. Pero sí ha habido un cambio en ciertos elementos genéricos que digamos, se ponen más, de mayor importancia en algunos casos, de menor importancia en otros, pero los individuos e individuas de nuestra sociedad han cambiado. Y ambas cosas han cambiado. Pero también lo que ha cambiado muy significativamente es el lazo, la relación entre la sociedad, que es de alguna manera el conjunto de individuos, ¿eh? y los individuos personalmente. Es decir, cambio en la sociedad, cambios estructurales muy complejos, que afectan distintamente a las generaciones, cambio en la subjetividad, en los individuos en concreto, y un cambio en las relaciones entre ambas cosas, entre sociedad e individuo. Donde se produce una ruptura, quiebre, como se le quiera llamar, de las relaciones sociales, una ruptura del lazo, y que cambian las formas de relación, entre otras cosas, porque uno de los elementos muy claves en el caso de la sociedad chilena es probable que en muchas otras sociedades latinoamericanas, de la cohesión y las relaciones entre individuos y sociedad, era la política. Y la política hoy día ha dejado de ser ese ámbito. Hay quienes hablan, y probablemente lo conversaremos también, de que hay una repolitización. Hay otros que dicen, otros y otras que dicen que al contrario, que lo que hay es una despolitización de la sociedad. Bueno, sobre todas estas cosas vamos a conversar en víspera de las elecciones sobre, a partir de
una investigación reciente que resume 10, 20 años de investigación por parte de nuestra invitada, que es un libro al cual nos vamos a referir. Ella es Katia Araujo. Katia Araujo ha venido varias veces, es decir, de haber sido la persona que más ha venido a nuestro programa y seguirá siendo invitada porque además cada año tiene un libro nuevo, una investigación nueva y de la misma temática que ha estado tratando, porque es prácticamente la misma temática, pero van evolucionando, va pescando otros elementos, los va juntando. Y aquí lo interesante de este libro es que de alguna manera es un resumen, es mala la palabra resumen, porque es una creación, ¿verdad? Pero digamos que contempla el conjunto de investigaciones que ha hecho a lo largo de estos años y que entonces le permite un diagnóstico muy acabado, muy complejo, porque las investigaciones son todas de alguna manera distintas, aunque toquen el tema central. Bueno, Katia Araujo, como todos saben, es doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile, es licenciada en psicología, convención en psicología clínica por la Universidad Católica del Perú, es profesora del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de la Universidad de Santiago, y directora del Núcleo Interuniversitario Individuos, Lazo Social y Asimetría del Poder. Ella es especialista en cómo las transformaciones en la sociedad afectan a los individuos y cómo las transformaciones de los individuos afectan a la sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros. Es siempre un honor y un gusto, sobre todo en este momento en que muchos se preguntan, nos preguntamos, por cuál son hoy día los rasgos fundamentales de la sociedad, si es cierto o no que se ha producido una gran despolitización y rechazo de la política, lo que otros llaman repolitización, por el contrario, otra forma de politización. Pero partamos de el tema de tu libro, que es el circuito del desapego. Y el circuito del desapego, como decía, es un resumen del conjunto de investigaciones y lo que interesa saber hoy día, si tú tuvieras que decir en síntesis, ¿cuál es el cambio central en la sociedad, cambio central en los individuos y cuál es el cambio central, todo esto está ligado de alguna manera, el cambio central en la relación entre individuo y sociedad? De nuevo, gracias por estar con nosotros. No, es un placer estar aquí en tu programa, Manuel Antonio. Siempre también un honor para mí, un gusto estar contigo y con tus auditores, por supuesto, y auditorias. Es difícil hacer una respuesta tan rápida y concentrada como lo que tú estás pidiendo, porque precisamente nosotros sabemos que desde la sociología y las ciencias sociales nuestro esfuerzo principal es tratar de que no parezca tan simple como lo dicen ni los políticos ni los medios de comunicación, es que uno tiene que aprovechar el espacio para devolverle la complejidad a las cosas. Pero aunque nadie nos entienda. no, yo creo que lo pueden entender, pero yo creo que es bueno el ejercicio de que las cosas tienen grados de complejidad y de ambivalencia también muy altas, ¿no? Porque hay una tendencia, yo creo, sobre el simplificar, que es una de las estrategias políticas más importantes en el último tiempo. Yo quisiera, antes de comenzar a responder lo que tú me has preguntado, hacer algunas aclaraciones de lo que tú has dicho. Yo en este libro no planteo que haya habido una ruptura del lazo social, sino que hay una transformación del lazo social. Siempre hay un lazo social. El día que no haya un lazo social, no hay sociedad. Entonces, solo que las fórmulas en cómo se establece este lazo social son muy diferentes. En ese sentido, a mí me gusta el concepto de lazo social contra el concepto de cohesión, lo he dicho otras veces, porque cohesión tiene una dimensión más normativa que el lazo social no tiene. El lazo social puede ser para sociedades que son brutales y sangrientas, como puede ser un lazo para que produce una sociedad
justa y considerada con sus miembros. Es el tipo de lazo social. Entonces, no El dejamos lazo no es en sí mismo bueno. La cohesión, en no, cambio, tiene ese componente normativo de que es bueno. exactamente, exactamente. Yo creo que eso sí, sí es muy importante porque eso te entonces te permite introducir que una reflexión sobre el lazo social, lo que hay es una mayor, o sea, me parece que es muy importante poner en juego la ambivalencia que nutre la vida social. Y efectivamente, este trabajo es un trabajo que retoma resultados de 20, 30 años de investigación, más de 20 años de investigación, de muchos libros que fueron escritos y que intenta construir una tesis general sobre la sociedad chilena. Acá hay una propuesta y una tesis teórica, diagnóstica y teórica general de lo que ha ocurrido y de lo que han sido los efectos de las grandes transformaciones estructurales de las últimas décadas. Ese es el intento del libro, aunque lo intenta hacer de manera corta digo, eh, en pocas páginas relativamente para todo el trabajo que está detrás, para ayudar a su lisibilidad, digamos, pero también en el entendido de que todo lo que está dicho en este libro, que parece haber sido dicho como rápido, porque es un libro de 200 páginas, un poco más, tiene un fundamento en publicaciones, ajá, en, en publicaciones, en libros, efectivamente, ese es, en libros que ya fueron publicados. Entonces, lo que está puesto ahí, muchas de estas cosas que han sido traídas para un argumento distinto, están justificadas en trabajos anteriores que han sido publicados con mucho detalle, etc. Pero la tesis que quiere subrayar este trabajo, la tesis sobre la sociedad chilena, es plantear efectivamente que lo que ha acontecido en este tiempo es un circuito de 4 componentes: desapego, desencanto, desapego, irritación y finalmente desmesura, En mesura era el primero. irritación y desapego. Y siendo el desapego, yo creo, el componente más importante de lo que está en juego aquí. Por eso el circuito, que son todos estos componentes que se retroalimentan, lleva el nombre del desapego, que yo creo que es el momento en que se encuentra la sociedad hoy. Pero yo quisiera que, porque da la impresión que los tres últimos eh, son como de la misma calidad. Uno estaba hablando de cosas que son distintas, pero que corresponden como algo. En cambio, el desmesura es que uno entiende menos, porque si uno dice desapego y los otros, uno entiende inmediatamente lo que dice. ¿Qué quiere decir con el de desmesura? Desmesura es que tenemos una vivencia de exigencias desmesuradas que hacen que nuestra experiencia sea una experiencia de desmesura constante. O sea, nos exigen la exigencia de qué tienes que hacer para mantener las demandas de la sociedad para ser un sujeto social deseable y admisible son desmesuradas. Y todo eso produce grandes agobios. Las Entonces, demandas para el éxito, para obtener éxito, también, éxito individual, también también desmesurado. exacto, tus demandas para poder hacer conciliar lo que tienes que hacer en la vida social con las exigencias ideales, morales que llegaron a nosotros son desmesuradas porque realmente hay tensiones ahí. Entonces, hay grados de desmesura muy altas y una experiencia de desmesura en la relación con la sociedad que es muy grande, con grados de agobio. Luego vino este otro proceso de desencanto. El libro cuenta, o sea, relata y argumenta. Pero claro, subraya sobre todo que este proceso, todos estos componentes están presentes hoy, no han desaparecido ni nada, pero el más importante, probablemente el último y el más relevante, es este momento de desapego en que nos encontramos. Y eso yo creo que sí es esencial para entender el momento en el que estamos. Uy, pero antes de pasar a ese, descontento. ¿Es descontento con qué? Es un desencanto, sobre todo. Desencanto, perdón, eso no es la palabra, perdón. ¿Desencanto de qué? Es un desencanto de las promesas con la sociedad, porque las sociedades hacen promesas permanentemente. No. Y las promesas
son promesas sociales, son promesas políticas, ¿no? Que se construyen también políticamente, y nosotros tenemos una experiencia que es una experiencia de desencanto respecto a estas promesas, que no son solamente las promesas neoliberales. El libro aquí, como ya en un libro anterior, Desafíos Comunes, desde entonces está la insistencia, que es un libro con Danilo Martuchelli, está la insistencia que aquí los grandes transformaciones estructurales no fueron solo el neoliberalismo, sino también el empuje a la democratización de las relaciones sociales. Y las dos cosas se entrelazaron. Acá no hubo solamente un cambio, una transformación estructural en términos económicos, sino también normativos. Y eso ha sido muy potente. Y las dos dimensiones tienen dimensiones que son virtuosas para la vida, aunque nos cueste reconocer, han habido cosas que el neoliberalismo trajo por la particular historia del país, pero también erosivas, y erosivas tanto del neoliberalismo como del empuje a la democratización. Los dos han tenido efectos que son efectos complicados. Perdón, Esta, cuando tú hablas de democratización, para entenderlo bien, para que sí, nos escuchan entiendan sí, bien, estás hablando de democratización de las relaciones sociales. claro, exactamente. El Porque empuje a uno la... diría, y eso es curioso, porque uno tiende a pensar que es una, que siguen habiendo las jerarquías, las diferencias, etcétera. Recuerdo que uno de los primeros, una de las primeras críticas, de las principales críticas que se hacían por los años 20 antes del estallido, sobre todo de los estudios que se hacían, era el concepto de desigualdad, pero desigualdad por básicamente por de tratamiento, de reconocimiento. Y entonces, en ese Es una, sentido, es una tesis que desarrollé en un libro en 2009 y más adelante, que son las desigualdades interaccionales que luego se retomaron en una investigación en la que colaboramos con el PNUD. Sí, eso, efectivamente, pero ¿por pero qué hay democratización entonces de las relaciones sociales? no, porque hay un empuje a la democratización. Un empuje a la democratización quiere decir que entran nuevos ideales, entran nuevos principios normativos, ingresan fórmulas que de hecho hay una democratización de las relaciones sociales que entran como expectativas de las personas de cómo debe ser el mundo social. El mundo social me deben tratar de cierta manera y no de otra manera. De pronto, por ejemplo, la noción de abuso, que en este libro en 2009 aparecía como un centro de las experiencias de las personas, hizo un camino, y cuando uno ve los años finales de los años 2010, alrededor del 2016, 2017 en adelante, se ha politizado la noción de abuso y se convierte en una herramienta muy importante para generar juicios políticos o contra la política o juicios morales contra el otro. Es decir, entonces hay un camino en que esto ocurre. Entonces sí hay un empuje a la democratización, la relación entre hombres y mujeres, las relaciones entre adultos y niños. Hay empujes a la democratización, pero la vida social es una vida social que es una y estos procesos son procesos de empuje a la democratización con idas y vueltas, y en realidad una sociedad que tenga un grado razonable de democratización no quiere decir que sea una sociedad sin asimetrías de poder. ¿Y No, qué? no quiere decir que sea una sociedad sin asimetrías de poder. Yeah. O sea, tampoco es una sociedad que no tenga jerarquías. Es cómo se gestionan esas jerarquías y esas asimetrías de poder, que pueden ser más o menos democratizadas en un sentido. Eso Puede, es clarísimo cuando uno piensa en todas las instituciones. Piensa en la familia, piensa en la educación, en el colegio, donde los estudiantes te van a dar lecciones a ti. claro, el mundo del trabajo, en las empresas, piensa en muchos lugares. Entonces, no es posible pensar, por lo que tú decías, esa no es una señal, sino es las formas de gestionar. Y por supuesto, lo que pasó acá, y en eso tienes completa razón, entraron todas estas expectativas, pero esas expectativas, y eso tiene que ver con el desencanto, que es lo que me has preguntado, se toparon con lógicas sociales que eran completamente contradictorias con estas nuevas expectativas de democratización. Y entonces te ofrecieron que ibas a ser un igual, pero los niveles de privilegio se mantuvieron, entonces el desencanto con eso.
pero también un desencanto con el neoliberalismo, que te prometió que ibas a ser empresario, ¿no? La famosa frase de Pinochet, que está también citada acá, que era de proletario propietario, esa era la oferta. Y entonces, y este sueño. La debe haber usado él, pero no la debe haber creado porque no tenía imaginación para eso. Ah, puede ser, esa parte me podría dar cuenta. La debe haber usado. Bueno, la usó, pero no sé, no estoy muy seguro si la creó o de dónde la tomó. Pero en todo caso, lo que está en juego es esa promesa que también es una promesa que no se cumplió, o las promesas de movilidad social, que son promesas que también ha habido movilidad social, pero no ha habido movilidad social necesariamente, ha habido, como muestran los estudios de quienes, los colegas que estudian sobre estratificación, con un techo muy importante y una movilidad social que también se ralentiza en un determinado momento. Entonces, son desencantos que son desencantos de las promesas societales, políticas, culturales que estos cambios trajeron, pero que no consiguieron concretarse, realizarse en la medida de las expectativas de las personas. Uno también puede preguntar si las expectativas eran demasiado altas o que eran expectativas que se construyeron de una manera que eran no solamente incumplibles, sino nocivas. Por ejemplo, hay un caso que es así, que es el caso de la autoridad, ¿no? Esta expectativa Esa es de, una de tus especialidades, el estudio de eso. además, una de esas, las expectativas de horizontalidad, por ejemplo, son muy importantes porque rompe fórmulas de control de élites que son relevantes para el país, que rompen formas de tratamiento entre grupos sociales, o sea, esta del ninguneo por razón del color de piel, de clase, etcétera, que podías hacerlo con una facilidad hace 30 o 40 años más, 40, 50 años atrás, y que ahora es imposible hacer estas, estas actitudes de desdén con el otro o de uso de privilegios descarados respecto a otros grupos. Eso ha cambiado verdaderamente mucho. Así que el empuje de la democratización es muy importante para el país, pero también no en todo. Por ejemplo, lo que decía de la autoridad, en el caso de la autoridad, estas expectativas de horizontalización arrasaron, como la autoridad era en verdad autoritarismo para nosotros, algo que discutí hace algunos años en este libro, El Medio Subordinados. Bueno, arrasaron con el autoritarismo y con la autoridad al mismo tiempo, sin haber puesto en cuestión el autoritarismo realmente como eficiente. Entonces, pero ha tenido un problema, o sea, tiene una dimensión este empuje que ha sido complicado porque no hemos podido resolver, ¿no? Hemos como destronado algo con razón, sin poner nada en su lugar, pero lo necesitamos porque necesitamos gestionar asimetrías de poder, porque tenemos tareas sociales que necesitan jerarquías. Entonces, es un ejemplo, pero lo que te quiero decir es, el desencanto viene por estas promesas no cumplidas, vuelvo a insistir, no solamente porque las promesas no se cumplieron, que eso era la mayor parte, sino también porque en parte algunas expectativas no se podían cumplir, o eran muy altas, o son expectativas que en el final terminan siendo como erosivas para la propia sociedad. Por ejemplo, desarmar con todo la idea de que la autoridad tiene que existir. La autoridad tiene que existir porque si no estamos complicados, porque además es la mejor manera de gestionar asimetrías de poder por ahora, o una, no es la mejor, pero es una buena manera de gestionar porque pacifica relaciones. Entonces eso tiene que ver con el desencanto, sí. Ahora, pasemos al tema del desapego y te quiero hacer una pregunta respecto de eso, porque yo entiendo los des de los tres anteriores y tú los... A ver, desapego supone que estuviste apegado. Entonces, el desapego, está claro lo del desencanto respecto a las promesas, pero ¿el desapego a qué? Es el desapego a, yo diría a muchas cosas, pero creo que lo central es el desapego a la idea de sociedad, a la idea de una sociedad, de una sociedad de algo en común, de lo que tenemos todos en común, la sociedad Y como... eso había apego, claro, y eso es cierto. Había Sí, apego, tú lo puedes entender como desapego, ¿de acuerdo? sí, entonces esta idea de que bueno,
nunca existe por sí misma, que como todos sabemos, el siglo XIX la trató de construir alrededor de la nación y funcionó relativamente bien, que se construyó a través de la idea de la comunidad política en un determinado momento, pero esta idea de la sociedad, ¿no? Una sociedad, la idea de la sociedad, el afecto por la idea de la sociedad, la adhesión a la idea de la sociedad en conjunto que nos involucra, eso es lo que ha dejado de estar ahí de la manera en que estaba. No es porque todo el mundo haya estado súper apegado, pero había cosas que funcionaban de manera mucho más fuerte, mucho más importante. Tú lo has trabajado en alguno de tus trabajos tratando de mostrar cómo la política deja de tener en un determinado momento esa función y entonces, ¿no? Hay un cambio matricial en ese momento. Y yo creo que es así, que ese es uno de los elementos que dan cuenta de cómo, o que están asociados también a este proceso que se va agudizando, que es un proceso que se va agudizando de manera muy importante. Todos ellos se agudizan, la irritación se agudiza muchísimo, pero el desapego aparece en el último La tiempo. irritación estaba antes, la irritación, perdón, nos saltamos al Sí, sí, claro. nos saltamos la Perdón, irritación, perdón. pero no, no importa, todo bien. Pero lo que quiero decir, esos dos procesos son, yo creo que la irritación uno la ve en todos lados, pero el desapego es muy importante porque es eso que tiene que ver eh, que, con que esta idea de que pertenezcamos a un mundo en común se debilita. Vivimos como más en esto, lo que llamaba la sociedad de archipiélagos, ¿no? Que están básicamente que uno mira su archipiélago y su archipiélago lo encuentra que todo está súper bien y todos estamos súper unidos. Pero está mirando su archipiélago, no está mirando el archipiélago del Fíjate costado. que, Sí, fíjate que es súper interesante esto porque, digamos, hay que recordar que nos tratamos que primero era la desmesura, después el desencanto, que es un circuito, que después venía la ira, irritación, la irritación, irritación. claro, la irritación, y ahora estamos en el desapego. Y el desapego significa una cosa que yo creo que es clave y que ha sido, fíjate, que está en la preocupación, yo diría, al menos de dos personalidades intelectuales muy respetables. Uno de los libros más importantes de Alain Touraine se llamaba El fin de la sociedad. Y en otra época, en una época, la sociedad era la nación. Y nos hablaba un historiador que la nación era una comunidad imaginaria. Anderson, claro. Porque, claro, entonces, es interesante porque aquí se produce no sé, del lazo, pero también de, del imaginario, de que no necesito la sociedad. Exacto. Y eso es un punto central que está en el argumento de este libro, que eso nos caracteriza hoy y está ligado a procesos, por supuesto, de individualización muy importantes, no solo que están vinculados con un modo de individuación en donde lo hemos discutido, hay hiperactores, etcétera, pero sobre todo un grado de individualización muy importante, que ha sido también muy importante para el país, por supuesto, pero también tiene que ver con todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? Los desencantos, o sea, el desapego tiene que ver con un lado, con esta forma de individualización, pero también tiene que ver con una modalidad de protección respecto al mundo social. O sea, tiene que ver con una creencia de que tú lo puedes hacer todo solo, con tus cercanos, tú, tú lo puedes hacer tú, y no hay necesidad de los otros, por lo tanto hay muy poca conciencia de la interdependencia y eso es muy grave en una sociedad cuando la gente considera... Ese es el peso que tiene el concepto de emprendedor. Claro, tiene el peso del concepto de emprendedor, eso está detrás del sueño nacional de tener de ser independiente, ¿no? Todos sueñan con irse al sur,
Todos sueñan con tener un trabajo independiente. Es muy duro ser un trabajador independiente, pero aquí el sueño es sobre todo no tener un trabajo, sino ser independiente. Pero que tiene que ver con la cosa del emprendedor, pero tiene que ver también con que en realidad lo que valen son mis demandas, ¿no? Como si las demandas, y mi demanda es muy importante, sin una mirada como más articulada con lo que esa demanda implica para otro, etcétera. Pero la individualización es muy importante, pero como fórmula de percepción de la sociedad, pero también está el desapego. Detrás del desapego hay unos intentos de protección de las personas, ¿no? De protegerse de estas enormes exigencias, de estos desencantos, de los grados de irritación que tiene la vida social, pues muy violenta y se ha irritado mucho porque los códigos que teníamos de vincularnos se han puesto en tensión. Entonces, trae todo eso. Consecuencias muy graves o muy importantes, sin duda tienen que ver con, con que el desapego se revela en muchos lugares. Por ejemplo, en la política. No es el único lugar. En la política, bueno, yo he defendido, en mis zonas que defiendo que hay politización sin identificación partidaria, pero que tiene que ver con fórmulas de desapego muy importantes. Pero está en muchos lugares de la vida social. Por ejemplo, en el atenuamiento de la sociabilidad en la sociedad. Hay un montón de síntomas que tienen que ver con esta cuestión del desapego. O, por ejemplo, la falta de adhesión duradera a cualquier cosa, desde la junta de vecinos a la militancia, pasando por el proyecto, no sé, de los amigos. Hay una falta de constancia, de adhesión a proyectos, hay una dificultad para pensar la renuncia, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? O sea, que uno pueda renunciar, porque tú te puedes renunciar cuando tienes proyectos que de alguna manera están orientados y alimentados por esta energía que es el amor a lo común, o sea, algún afecto, ¿no? Alguna imaginería sobre lo común y algún afecto puesto o alguna energía puesta en eso. Entonces hay un conjunto muy grande, no tengo el tiempo, pero está discutido, pero lo más importante yo creo que aquí lo que yo quería ofrecer en este libro y con la idea del desapego es un diagnóstico, una tesis diagnóstica y teórica de por qué ocurrió por cómo estamos y por qué ocurrió lo que estamos y de cuáles fueron yo creo, los procesos que participaron. Y ahí yo creo que hay algunas diferencias con las otras tesis que se han estado discutiendo sobre la sociedad. Pero tú no crees que, y esto tenemos que ir terminando, pero el último punto, y que además liga con el interés que yo tenía de tratar de ubicar esto en la situación actual. Tú no, en la situación actual desde el punto de vista de las coyunturas. Sí, ¿tú no crees que este desapego eh, es, es, como tú decías, pero rechazabas el término, ¿eh? Es también desapego de la política? Por supuesto. Entonces, pero dices que defiendes la idea de repolitización. No, de repolitización no. Yo estoy hablando de politización sin identificación partidaria. Escribí unos trabajos hace 1 año, 2 años atrás, en donde defiendo esa tesis, que es precisamente porque la gente está desapegada, pero el desapego con la política institucional no tiene nada que ver con los grados de politización de las personas. Las personas tienen posiciones respecto a cómo debería ser el gobierno de la polis, sobre quién debería gobernar, tienen posiciones sobre cómo tendrían que ser las cosas, etc. En ese sentido, hay que replantear el concepto de politización. Esa es central y eso ha sido discutido en ese texto. No puedes seguir pensando que la politización, la idea de politización implica que que aceptes alguno de los clivajes que te ofrece el campo político. O sea, tenemos que desarmar, y yo hago esa propuesta, hay que desarmar la idea de politización sacando esos elementos que siempre estaban considerados, que tenían que ver con que
tenías alguna posicionamiento en el clivaje político ideológico, que tenías algún partidario, etcétera. No, eso no está. Pero fíjate, todo lo otro, y son siete, han desaparecido dos, los otros cinco están. Los otros cinco elementos que definían lo que es politización. Entonces, yo creo que eso ocurre, y precisamente ocurre así porque hay desapego, hay desapego, el desapego está ahí, porque tú no tienes ninguna adhesión partidaria ni ideológica. Una de las cosas que yo encontré y que he discutido, yo creo que antes contigo también, es que la gente no vota ni por la ideología, ni por el programa, ni por la persona, vota por un rasgo. Eso es el resultado del desapego. Y el rasgo tiene que tener que ver con mi demanda, con lo que yo quiero y con lo que yo veo de mi realidad cercana. entonces, ¿por qué razón llamarle? Porque ahí es un punto complejo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero resulta que lo que básicamente no hay es la preocupación por la polis. Lo que tú señalabas, lo común. No hay preocupación por la polis, no me interesa la polis, me intereso yo. Entonces, no se puede llamar a ese proceso de que yo tenga cultura política, que sepa que me gusta esto, no se le puede llamar politización. Puede ser nueva manera de inserción, nueva manera de generar alguna manera de vinculación, pero eso yo creo que no es politización. La politización es la preocupación por los problemas de la polis, o sea, de un conjunto que me sobrepasa a mí. Sí, pero yo entiendo tu punto y puedo estar de acuerdo de cierta manera contigo, pero lo que pasa es que lo que ha transformado es la definición de lo que es la polis, porque yo sí puedo seguir hablando de la sociedad, pero lo que pasa es que mi mirada de la sociedad, la manera que la concibo, es una mirada particularista, pero que yo concibo que está construida a partir de lo que son mis cercanos y mis experiencias más inmediatas, que no Pero está no es social, construida a eso es partir... relaciones sociales. No, pero bueno, no, porque en realidad eso significa no. Yo creo, claro, ahí podemos tener una larga discusión, tú me tienes que invitar de nuevo para poder discutirlo, porque estamos haciendo... Pero yo creo que no, yo creo que ahí hay que movilizarse, porque es precisamente, yo creo, que es el efecto, bueno, del desapego de todos estos movimientos que han habido societales, que una de las consecuencias más importantes que tienen es que las personas no entienden muy bien para qué existen los partidos políticos. Eso ¿Mm? les quita la preocupación por su sociedad, por lo que va a ocurrir, etcétera, de ningún modo, pero no piensa, o sea, como no está incorporado el actor que producía, ni el tipo de discurso, ni el tipo de estrategias y de trabajo que producía para generar el pensamiento sobre la sociedad. La política siempre fue una representación de las relaciones en la sociedad, una forma de representación. Cuando no la tienes, no quiere decir que la gente no siga teniendo una representación de esas relaciones sobre la sociedad como deberían ser o no, pero no la tiene de la manera en que la política institucional, tradicional, la manera que lo entendíamos, lo hacía. Entonces, construyes un lazo político distinto, ¿no? Tomando la idea de Lefort, se produce lazo político de otra manera. Y yo creo que a esa forma en que se está tomando el lazo político hay que ponerle atención. Yo creo que Yo no es... creo que sí, pero yo creo que esa nueva forma de reconstrucción de una relación con el todo hoy día no pasa por la política, porque la política finalmente es un espacio ontológico distinto al resto. Y yo creo que hay un distanciamiento y ruptura respecto de eso. Pero, desgraciadamente, tenemos que... Claro, me parece súper interesante vamos a tener que seguir discutiendo porque también es la definición que hagas de la política. Arendt no estaría de acuerdo contigo, por ejemplo. Bueno, pero en fin, vamos a seguir discutiéndolo en algún Claro, momento. pero es que resulta que cuando después todo lo personal es político, no, no. Entonces, bueno, depende de desde dónde Es que vengamos. todo lo personal no es político, porque ese es el sueño de Hitler y de Stalin, de controlar las vidas privadas.
Entonces, hay un mundo de distancia, no son lo mismo. Otra cosa es que el Estado, la política debe entrar, por ejemplo, para regular las relaciones personales, y eso está claro en todos los temas que tienen que ver con el feminismo, con las violaciones, etc. Pero decir que todo lo personal es político, No, no lo he dicho, no lo he dicho. No, pero es una consigna que se usa mucho. Sí, pero yo no lo he dicho, yo solamente he planteado que hay maneras distintas de entender lo que es la política, tú la estás entendiendo de una manera, probablemente alguien con una influencia más arendtiana la pensaría de otra manera, pero es una discusión, yo creo que es muy grande, pero yo no entré a lo que todo lo personal es político porque en verdad tengo una impronta liberal un poco mayor como para o sea, tengo mi impronta liberal que me impediría decir una cosa así. Está bien. Además que esto obligaría a volver a una discusión que yo creo que es clave de la distinción entre lo político. Tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión de lo político y tiene la dimensión de la política como conjunto de actividades, etc. Entonces, pero sin política, lo político tiende a transformarse en lo que soy, suma de cosas separadas. Claro, pero sigue existiendo. Claro, de acuerdo. Pero es una idea que no tiene maneras de expresión, salvo que todo lo que yo haga, me salto la política, todo lo que yo haga es político. Y ese es un problema. Bueno, quedamos pendientes. Muy, por supuesto. Muchas gracias. No, a ti, Manuel Antonio. Es súper interesante el planteamiento. Es un libro que yo recomiendo mucho. Y bueno, espero que nos veamos luego. Muchas gracias para ti, Katia, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.